Saludos, saludos. En este momento voy a hacer este video para hablar un poco acerca del almacenamiento de archivo. Bien, vamos a crear una carpeta o varias carpetas para hablar sobre el almacenamiento de archivo. En este momento, entonces, le explico cómo hacer una carpeta partiendo desde el escritorio. Número uno, hacemos clic derecho en un espacio donde no haya iconos. Dos, nos colocamos en la opción nuevo y hacemos clic en carpeta. Ahí entonces colocamos el nombre que queramos poner a la carpeta. En este caso le voy a poner manejo de programas. Le doy a enter y ya ahí tengo una carpeta. Repito, clic derecho, nuevo, carpeta. Muy bien. Entonces voy a abrir esta carpeta y dentro de la carpeta voy a crear dos subcarpetas. De esta manera, clic derecho, nuevo, carpeta. Y le voy a colocar el nombre módulo 1. Le doy a enter. Y por supuesto, tengo aquí varias pestañas en esta ventana. Y estando en la pestaña inicio, le doy clic a nueva carpeta. Para también así crear una carpeta. Y le voy a poner módulo 2. Doy un clic fuera o le doy a enter. Bien. Voy a cerrar esta ventana y me voy a dar cuenta que ya la carpeta no me dice que está vacía, que tiene algo dentro, mira. Muy bien. Entonces, además, voy a cambiar el icono a la carpeta de esta manera. Encima del icono, doy clic derecho, le doy a propiedades, vengo a personalizar y aquí entonces le voy a dar a la opción que dice cambiar icono. Es así como voy a escoger de estos el icono que me parezca más interesante. Hay una lista de iconos acá. Usted puede escoger el que usted desee. Yo voy a querer escoger este. Aceptar y repito el aceptar. Bueno, no se me pone, sino que tengo que dar en este caso actualizar para que me cambie y me ponga el icono que yo escogí. Ok. Entonces, es simplemente en este momento y antes de crear algún archivo, vamos a mostrar en cuáles otros sitios de la computadora, además de esa carpeta que cree, usted puede guardar. Bueno, estando en la barra de tarea, vamos a ir al explorador de archivos. Un clic, este espacio aquí, esta carpetita es el explorador de archivos. Es en ese sentido entonces donde puedo mirar en esta ventana que se abre, puedo mirar las carpetas en donde puedo almacenar archivos, escritorio, descarga, documentos. Aquí tengo las carpetas que yo he entrado con frecuencia, aquí arriba. Pero aquí yo tengo entonces los diferentes sitios de la computadora. Descarga, cuando haces una descarga generalmente va a parar a esa carpeta. La carpeta de documentos, que es la carpeta que por defecto se guardan los documentos bajo Windows. Cuando guardas algo y no le pusiste un destino específico, entonces es posible que esté en la carpeta documentos. Vas ahí y lo buscas. Bien, entonces, escritorio, la carpeta escritorio es una carpeta similar a documentos, solo que cuando tú enciendes el equipo, entonces escritorio aparece abierta con un fondo debajo. Vuelvo al explorador de archivos. Entonces, tengo imágenes, ¿verdad? Tengo a música, tengo a videos, está el disco local C, que ahí generalmente está el sistema operativo y por supuesto, esta, esta carpeta del disco local C representa el disco duro y es un espacio donde directamente ahí no deberíamos guardar nada. Bien, porque es una carpeta que si le borramos algún archivo, entonces podemos incurrir en dañar el sistema operativo. Muy bien. También tengo el espacio red, la carpeta red, que en caso de que mi computadora esté, por ejemplo, en una empresa conectada a otros dispositivos en alguna red, entonces aquí aparecerían los otros dispositivos. Como yo no estoy conectado a ninguna red, entonces me sale
este cuadro de diálogo aquí. Muy bien. Entonces, estoy ahora en documentos. Usted puede guardar en cualquiera de esas carpetas o en las subcarpetas que están dentro de esas carpetas generales. Muy bien. Entonces, voy a cerrar acá y voy a ir con frecuencia actualizo para que sucedan los cambios que yo estoy haciendo, por ejemplo, cuando le cambie el icono a esa carpeta. En este momento, entonces, voy a entrar a alguna aplicación para poder crear un archivo y almacenarlo. Muy bien. Entonces, para entrar a cualquier aplicación, le doy a inicio. En este caso, voy a entrar a una aplicación llamada WordPad. Entonces, simplemente doy a inicio y escribo WordPad. Entonces, luego que escribo WordPad, acá me va a salir y yo simplemente voy a escribir un nombre. Ese va a ser mi archivo. Ese nombre va a ser mi archivo. Yo simplemente le puse práctica 55. Le voy a poner la tilde acá. Muy bien. Entonces, voy a guardar ese archivo. Lo voy a guardar en la carpeta documentos. Generalmente en la carpeta documentos, como le decía, eh, van a parar por defecto los archivos que yo guardo. Por ejemplo, cuando doy a archivo, guardar como, si yo no elijo ninguna otra carpeta, ya por defecto me aparece esa. Es así como yo le voy a poner a este archivo el nombre, práctica 55. Y le voy a dar a guardar. Entonces ya tengo una, un archivo en documentos llamado práctica 55. Voy a ver ese archivo. Entonces cerré el programa en la X y voy al explorador de archivo y vengo a la carpeta documentos. Tengo varios documentos aquí, entonces encontrar práctica 55 me es fácil. Número uno, si lo puedo buscar acá en el buscador, puedo escribir aquí práctica, mira, me aparece práctica 55, directamente desde ahí puedo abrirlo. También yo puedo dar un clic izquierdo a cualquier icono y teclear la P. Tecleo la P, me aparecen todos los iconos que comienzan con la P, fíjate. Muy bien, entonces aquí tengo a práctica 55 que la puedo abrir. Muy bien. Voy a cerrar ese archivo y voy a cerrar la ventana y voy a abrir WordPad nueva vez. Abro WordPad nueva vez. Voy a generar la práctica 56 ahora mismo. Escribo práctica 56 y la voy a poner un poquito más grande realmente y la voy a guardar. Esta vez no la voy a guardar dentro de la carpeta documentos. Voy a elegir otro destino. Voy a elegir la carpeta escritorio. Bien, entonces simplemente le doy un clic a escritorio. Me doy cuenta que está en el escritorio y voy a escribir práctica 56 y le voy a dar a guardar. Voy a cerrar aquí y vengo acá y me doy cuenta que sí, efectivamente, ya guardé un archivo en el escritorio. Muy bien. Voy nueva vez a abrir a WordPad y voy a crear otro archivo. En este caso, la práctica 57. Muy bien. Entonces, lo voy a guardar archivo, guardar como esta vez, lo voy a guardar en la carpeta que he creado en el escritorio llamado programas de oficina, pero la voy a guardar dentro de la carpeta módulo 1. Es decir, tengo en, en esa carpeta manejo de programas subcarpetas y es dentro de esa subcarpeta que yo quiero que salga. Entonces, repito, archivo, guardar como. Entonces, vengo al escritorio porque ahí es que está la carpeta manejo de programa. Entonces, doy dos clics a manejo de programa y doy dos clics porque quiero que me quede dentro del módulo 1. Y le voy a poner entonces acá práctica 57. Entonces, fíjese, escritorio, manejo de programa, módulo 1.
el archivo me va a quedar dentro del módulo 1. Y ahí yo a guardar varios archivos dentro del módulo 1. Muy bien. Entonces, ahí entré a WordPad, pero ahora voy a entrar a otro programa. Voy a entrar a un programa llamado Paint. Ok, Paint es un programa para crear imágenes, trabajar con imágenes. Puede este espacio de trabajo estar pequeño y estar grande. Yo haré lo mínimo aquí y lo que voy a hacer es un dibujo sencillo. Voy a escoger este rectángulo y voy a hacer 4 rectángulos. Bueno, realmente no soy bueno dibujando, pero voy a hacer creer que estoy haciendo algo parecido a la bandera nacional. Muy bien, entonces voy a escoger aquí este icono relleno de color y le voy a poner aquí colores, aquí colores. Bueno, voy a guardar este archivo. Archivo, guardar como, vengo al escritorio, voy a buscar a manejo de programas, módulo 1 y ahí entonces le voy a poner práctica 58 y le voy a dar a guardar. Entonces voy a cerrar este archivo. Voy a cerrar este archivo y voy a pensar que pueden almacenar archivos en carpetas. Bueno, voy a abrir la carpeta en donde pienso que he guardado el archivo. Pienso que tengo aquí 2 carpetas. Voy a abrir y si efectivamente se mantienen las 2 carpetas y pienso que dentro del módulo 1 tengo 2 archivos, la práctica 57 y la práctica 58. Sí, efectivamente aquí están los archivos. Muy bien. Entonces, fíjese, puedo observar los iconos que son creados en programas diferentes. Entonces, cuando guardo un archivo, entonces él se va a guardar en función del icono. Número 1, que creó el archivo, o número 2, que se abre el archivo. Ok. Por ejemplo, este archivo llamado práctica 57, yo lo creé en WordPad. Lo creé en WordPad, pero aquí me doy cuenta que tiene una W a la izquierda, es decir, se abre en otro programa que no es WordPad, se abre en Word. Pero la práctica 58 que la creé en Paint, simplemente se abre en Paint. Muy bien. Lo que le digo es algo sumamente importante. Identificar el icono que tiene el archivo te va a dar la idea de qué programa lo abre. Por ejemplo, voy a hacer un archivo en este momento vacío, clic derecho, nuevo, y voy a elegir acá, por ejemplo, hoja de cálculo de Microsoft Excel. Y le voy a poner práctica 59, enter. Ahora bien, entonces ya he creado un archivo con un icono diferente. Muy bien. En este momento, entonces, vamos a mirar en los archivos algo importante. Yo puedo observar aquí que tengo un icono y un nombre, pero el sistema operativo ve, además de ese nombre, otra parte del nombre que yo no veo en ese archivo, y es la llamada extensión de archivo. La llamada extensión de archivo, que por ejemplo, la extensión de archivo la coloca el sistema operativo automáticamente en función del programa que se utiliza para identificar cómo abrir ese archivo. Lo que estoy diciendo es que yo cuando estoy poniendo un nombre, estoy poniendo práctica 57, pero añadido ese nombre, el sistema operativo está poniendo una cadena de caracteres que le permite al sistema operativo identificar con qué programa se abre ese archivo. Muy bien. Ahí no puedo ver la extensión, pero si le doy acá, estando en una ventana, le doy a la ficha vista. Aquí entonces
yo puedo mirar este texto acá y este cuadradito aquí me permite activar o desactivar el ver las extensiones de archivo. Es así entonces como me doy cuenta, por ejemplo, que la práctica, el archivo que generé en WordPad tiene una extensión .rtf, que el archivo que generé en Paint tiene una extensión .png, porque es una imagen. Este es un texto, un archivo tipo texto. Acá, entonces la práctica, que es una hoja de cálculo, tiene la práctica 59, tiene una extensión .xlsx. Bueno, en este momento yo le voy a mostrar a ustedes diferentes ejemplos de extensiones. Aquí pueden ver, por ejemplo, ejemplos de extensiones de imágenes. Bien, .bmp, .gif, .jpg, .png, como la que creamos en Paint ahora mismo. Aquí tiene ejemplos de extensiones de audio, .avi, .mpg, .mp3, entre otras. Aquí tiene ejemplos comunes, .exe, .txt, .rtf. Estas últimas tres que son las extensiones que genera respectivamente Word, Excel y PowerPoint. Y esta extensión es la extensión que generaba Word antes de la versión 2007. Muy bien. Algo importante entonces que quiero mostrarles o son las unidades de medida. Por ejemplo, cuando tengo 1 o 0, tengo un bit, y así a medida que se van almacenando los datos en la computadora, entonces voy teniendo byte. Por ejemplo, 8 bits es un byte, 1024 bytes es un kilobyte, y así entonces va creciendo la información y también va cambiando en la unidad de medida. Bueno, para que tenga más o menos una idea de esto relativo a la medida, porque los archivos, cuando los guardas, tienen una medida, o sea, ocupan un espacio en el disco duro. Ocupan un espacio en el disco duro. Por ejemplo, si le doy clic aquí, usted puede ver cómo está mi disco duro. Tiene 58 acá. Tiene 58 GB disponible de 237 GB. Puedo ver esto de forma más clara. Si doy clic acá, clic derecho al disco local-C y le doy a propiedades. Muy bien, y aquí me presenta este gráfico diciéndome lo mismo. Simplemente es para que yo tenga más o menos la idea. Ok, entonces cierro acá y abro mi carpetita, la carpetita que creé, y voy al módulo 2. Entonces puedo mirar que mis archivos ocupan un espacio en el disco duro. Por ejemplo, la práctica 1 ocupa 1 kilobyte, la práctica 57, la práctica 58 ocupa 13 kilobytes. Dese cuenta qué diferencia hay cuando yo tengo texto de cuando tengo imágenes. Las imágenes entonces generan eh, mucho más uso de disco duro. Las imágenes, los videos y los audios son de los archivos que más espacio ocupan. Entonces la práctica 59, que está vacía, pero de todas maneras ocupa un espacio en el disco duro. Igual yo puedo mirar esto de manera más detallada, dándole incluir derecho y dándole a propiedades. Y aquí me explica de manera más detallada y me explica otros aspectos como cuándo lo creé y todo eso. Bien, entonces, en este momento les comento entonces que después que yo guardo un archivo, puedo cambiar el nombre. Guardo un archivo, práctica 57, le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, de varias formas. Número 1, le puedo dar clic derecho al archivo, al icono del archivo, y le puedo dar a cambiar nombre, y ahí puedo escribir el nombre que deseo.
Bien, de igual forma, si estoy dentro de una carpeta, como en este caso, yo puedo dar clic al archivo, dos clics un poco lento, dos clics un poco lento y me sale para cambiar el nombre igual. También yo puedo dar un clic izquierdo al archivo y darle a este botón activando la ficha de inicio que dice cambiar nombre. Y puedo poner el nombre que desee. De igual manera, otra opción puede ser, le doy un clic izquierdo al archivo y darle a la tecla, teclear la tecla F2 que está en su teclado. La tecla F2 y me permite entonces cambiarle igual el nombre al archivo. Bueno, aquí como dejé la opción de la extensión, por ejemplo, cuando doy a F2 y le voy a cambiar el nombre, nunca es prudente ni bueno. Por ejemplo, acá ve que me sale para cambiar el nombre práctica 60. Entonces yo no puedo venir y borrar todo esto. Si borro la extensión, entonces el archivo se me va a dañar y después no me va a abrir. De modo que, por eso es que cuando guardas un programa por defecto, la extensión viene desactivada. Yo la activé para que tengas una idea más o menos de cómo es que el sistema operativo va almacenando los archivos y que sepas que tú pones un nombre, pero automáticamente el sistema te agrega el punto y la extensión correspondiente según el programa que tú hayas creado ese archivo. Muy bien. Entonces le podemos cambiar el nombre al archivo. Le podemos cambiar el nombre. Es bueno decir que, por ejemplo, en Paint, yo no puedo crear otro archivo llamado práctica 58. Por ejemplo, de Excel yo no puedo crear otro archivo llamado práctica 58 a menos que le cambie la extensión. A menos que le cambie la extensión porque debo decirle un ejemplo que un programa genera diferentes tipos de extensión. Por ejemplo, la extensión de práctica 58 es PNG. Paint, en donde se creó ese archivo, puede generar otro tipo de extensión. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a Paint en este momento y quiero nombrar un archivo, eh, igual con práctica 58, que no es lo recomendable. Mira, práctica 58, PNG, otro práctica, no es una práctica recomendable ponerle el mismo nombre, pero acá me veo obligado a cambiar la extensión. Al archivo porque no me va a permitir guardar práctica 58 con el mismo nombre. Si lo intentara, lo voy a intentar. Lo voy a intentar con PNG. Práctica 58, le voy a guardar y me va a decir que el archivo ya existe, que si deseo reemplazarlo. Si le digo que sí, en este caso, yo le voy a decir que no. Pero si le digo que sí, me borra automáticamente ese y se sobrescribe este. De modo que yo cuando esté buscando el práctica 58, encontraré este círculo vacío que he hecho acá. De modo que si quiero que sea de práctica 58, que repito, no es una buena práctica, tengo que cambiar la extensión. Ahí sí le cambio la extensión y no hay ningún problema. Dice la calidad o sea, te estoy guardando con una extensión de menor calidad que la PNG. Muy bien, entonces tengo práctica 58, GIF y práctica 58, PNG, creada en el mismo programa. Muy bien. Entonces, puedo estar ahora en la pestaña acá, o ficha, inicio. Bueno, y algo que puedo hacer cuando guardo un archivo, por ejemplo, no me gusta tener que hacer todos los archivos, voy a eliminar uno de esta manera, de una de estas formas. Le doy clic acá al icono y le doy a eliminar. Entonces, ya se eliminó un archivo. Ok. Entonces, otra forma de eliminar es doy clic derecho en el icono del archivo y le doy acá donde dice eliminar. Bueno, ya he eliminado dos archivos de la carpeta módulo 1 o de la subcarpeta módulo 1. En este caso, entonces, voy a recuperar ese archivo porque me di cuenta que es un error y que deseo recuperarlo. En este caso, debo ir a la papelera de reciclaje aquí. Abro la papelera de reciclaje
y busco los dos archivos que quiero recuperar. En este caso, entonces, se recupera de esta manera. Bueno, puedo hacerlo desde aquí. Tengo aquí en la barra en las fichas diferentes botones. Puedo dar clic acá al archivo y darle a restaurar los elementos seleccionados, o si quisiera restaurar todo esto, pudiera darle a restaurar todos los elementos. Incluso si yo sé que esto ya no lo voy a necesitar, que está acá, puedo vaciar la papelera. Bueno, entonces la papelera me doy cuenta que vienen a parar los archivos que yo voy eliminando. En este caso voy a restaurar los archivos seleccionados. ¿Dónde va a parar el archivo que yo restauro? Entonces va a parar a la carpeta de origen, desde donde estuvo cuando yo eliminé. Es en ese sentido entonces donde yo debo ir acá a la carpeta, la abro y efectivamente ahí veo los dos archivos que he eliminado. Bueno, en este caso, este video yo lo voy a dejar hasta acá, esperando que les sea de utilidad en cuanto al almacenamiento de archivos se refiere.